Buenos días a todos ustedes, mis queridos hermanos. Eh, es un placer nuevamente poder compartir este día con ustedes. Cada mañana presentamos un un mensaje que ayuda a que cada uno de ustedes pueda levantarse. Puedes tú estar caído, quizás puedes ser tú un hermano que en algún momento lo fue y que por algunos problemas de la vida caíste. Quizás porque no supiste completamente la verdad, pero sí hay algo muy curioso en todo esto, de que el Señor te permitió de que tú puedas estar. En esta mañana el Señor nuevamente te hace un llamado a cada uno de ustedes que se encuentre, que puede ser un hijo separado del Señor, pero que en este día el Señor te llama nuevamente a tomar las riendas, el arado y poder ser parte del pueblo del Señor. Necesitamos personas que puedan ser valientes para dar este mensaje. Donde tú te encuentres, puedes ser un misionero en tu casa, en el lugar donde te encuentres. Es muy difícil poder nosotros compartir estos mensajes cuando lamentablemente no hay ayuda en otras zonas para dar este mensaje. Pocas veces encontramos en localidades que hay personas valientes que quieran aceptar este llamado y formar parte de de unos emisarios de la palabra de Dios. Pero el milagro que Dios hizo es que podamos tener este privilegio de compartir estos mensajes a través de las redes sociales. Y sé que donde tú te encuentres puedes escuchar un mensaje de esperanza. Tenemos este canal especialmente para compartir estos mensajes. Cada mañana compartimos un estudio nuevo, pero también tratamos de compartir más mensajes para que puedas enriquecer. Queremos que el Señor nos ayude a crecer espiritualmente y también a crecer en este ministerio, pero no con la fuerza humana, sino únicamente con el Señor. Por esa razón, hermano, te invito a que puedas levantarte de las tinieblas y brillar como la luz gloriosa. En esta mañana vamos a iniciar nuestro estudio como de costumbre. Su amigo y hermano Eduardo les da una cordial bienvenida y deseando que puedan ustedes tener un hermoso día. Se han despertado con bien, eso es agradecerle al Señor, porque únicamente por Él nosotros estamos vivos. Entonces, por esa razón, quisiera invitarte a poder orar y poder pedirle al Señor que nos ayude en esta mañana. Donde te encuentres, dile al Señor que te ayude a comprender su palabra. No escuches solamente a hombres y te quedes con ese mensaje. Busca en las escrituras, no te dejes engañar, no dejes que nadie manipule tu mente. La invitación que siempre hacemos es que cada uno de ustedes pueda buscar personalmente en las escrituras y dejar que el Señor les pueda ayudar a entender. Vamos a orar. Si estás tú en casita, si aún te estás despertando, si quizás estás yendo al trabajo, antes de salir, no recuerda que el Señor quiere acompañarte y para eso tienes que invitarle a Él a que pueda ser tu compañero de viaje. Vamos a orar donde te encuentres y decimos así. Padre bendito, en esta mañana una vez más estamos, Señor, con el propósito de poder compartir este mensaje de salvación. Señor mío, donde se encuentren mis hermanos a nivel mundial, nos pueden observar a través de esta plataforma. Y gracias porque tú todavía lo permites, Señor. Aunque sé que el control automático
en este mundo lo pueda tener Satanás, pero Señor mío, nada se mueve sin tu bendita voluntad. Si tú quieres, lo haces, y si no lo quieres, Señor, tú lo permites, que no se haga así. Pero mientras te estemos de la mano contigo, Señor, todo lo que queramos, Señor, serán de acuerdo a tu voluntad. Ayúdanos, Señor. Necesitamos urgentemente de tu ayuda. No podemos hacer nada, Señor, sin ti. Por esa razón te pedimos tu ayuda necesaria. Perdónanos, bendito Señor. Te pido que en esta mañana, si es tu voluntad, nos hagas entender tu palabra y nos ayudes en todo momento. Pues oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Muy bien, una vez más, quiero invitarte a abrir las Sagradas Escrituras y navegar en hermosa travesía a través de la palabra de Dios. El estudio para esta mañana titula Ser uno con Dios. El Señor quiere que su pueblo sea uno con Él, así como Jesucristo, el Hijo, quiere ser uno con el Padre. El Señor, estando en la tierra, mandó a sus discípulos ser uno con Dios, así como yo soy con mi Padre. Sí, ustedes también tienen que unirse a mí para pegarse al Padre. Mire, qué interesante. El Padre autoriza al Hijo para que se haga las cosas. El Hijo hace las cosas necesarias con los seres humanos. Y para nosotros ir al Padre necesitamos del Hijo. Y antes de unirnos al Padre Celestial tenemos que estar unidos a Cristo. Por esa razón, cuando uno de sus discípulos declaró al Maestro diciéndolo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta, Él le dijo, ¿cuánto tiempo he estado con ustedes y aún no me conocen? Diciendo que si han visto a Cristo, han visto al Padre. Si nosotros estamos en Cristo, recuerdan que ya tenemos al Padre en nuestra vida. Porque el Señor dice que si nosotros hacemos eso, Cristo y el Padre vendrán a nosotros y harán morada en nosotros. Qué interesante, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, vamos a estudiar. La primera pregunta dice, ¿qué pide Cristo para cada creyente en Él? ¿Qué pide? En el capítulo 17 de Juan 17 del 20 al 23, vamos a ver lo que dice. 17 del 20 al 23, dice así. No ruego solamente por ellos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno con nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Yo les di la gloria que me diste, para que sean uno, así como nosotros somos uno. No en ellos y tú en mí, para que sean perfectos. Yo en ellos y tú en mí, para que ellos sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me has enviado y que los que amaste a ellos, así como me amaste a mí. Cuando hablamos nosotros de estos dos personajes principales, el Padre y el Hijo, encontramos una unidad perfecta. Dice el Hijo, refiriéndose al Padre, yo soy uno contigo, y yo quisiera que mis hijos que están aquí también sean uno conmigo. Y a través de que yo estoy unido a ellos, tú estás unido a ellos. ¿Te das cuenta, hermano? ¿Cómo funciona esto? Por esa razón, muchas personas, entre comillas, que hablan de la palabra de Dios, dicen haber visto a Dios, dicen haberlo soñado
y visto personalmente al Padre. Yo te hago la pregunta, hermanos. Si hay una conexión por el pecado nuestro, dice en Isaías 59, 1 y 2, que nuestros pecados han hecho división entre Dios y el mundo. Eso quiere decir de que el Padre no puede entrevistarse con nosotros porque su resplandor, su gloria nos mataría. Y ahora, ¿alguien se atreve a decir que ha visto a Dios? Increíble, ¿verdad? Pero aquí está la respuesta para entender, hermanos. El Señor es el puente para nosotros llegar al Padre. Y por esa razón, cuando nosotros queremos llegar al Padre, tendremos que ir al Hijo. El Hijo declara al Padre que el pecador es digno de estar con ellos. Y hace la invitación. Y ahora, por intermedio del Hijo, nosotros tenemos también al Padre. Pero en persona, el Padre no puede estar con nosotros, porque su misma gloria, su santidad nos mataría a nosotros. Entonces, si alguien piense que ha visto a Dios, pregúntese, hermano, si es digno de que Dios lo haya hablado personalmente. Si tú eres una persona en santidad, puedes saber o puedes haber obtenido esto, pero absolutamente podríamos decir que negativamente son esas palabras. Ni tú en sueños ni en realidad puedes ver al Padre, a menos que hayas ido a Cristo y que Cristo te haya permitido hacer eso. Pero no se puede ver eso. Por esa razón, en el capítulo de San Juan declara el mismo Cristo que invita a la raza caída a ser uno con el Hijo, así como el Hijo es con el Padre. Vuelvo a decirle, si piensas tú que eres la persona indicada para estar con el Padre, recuerda que te va a consumir. El pecado no puede estar en acorde con la santidad. Por eso te invito a dejar todo lo pecaminoso y unirte a Cristo para poder nosotros acercarnos al Padre. En una de sus visiones de la sierva de Dios, declarando la sierva de Dios como si hubiese estado personalmente, le dice al mismo Cristo, si el Padre tenía rostro o era una persona igual que el Hijo. Y él le dijo que sí, pero que no podía verlo. Porque si ella le miraba al Padre, dejaría de existir. Y ahora la pregunta es, ¿te sientes tú la persona indicada para poder ver al Padre? Y yo te respondo, no, mi hermano, no hay nadie. Ahora que tú hayas visto a otra persona, el Dios minúsculo, podrías haberlo visto. Pero al Padre celestial nadie lo ha visto. Nadie lo ha visto, únicamente el Hijo. Si nosotros somos fieles, un día veremos al Padre cara a cara. Entonces, el testimonio de la sierva de Dios dice en el libro Testimonios para la Iglesia, el tomo 5, la página 28. Dios es la encarnación de la benevolencia, la misericordia, el amor. Aquellos que están verdaderamente conectados con Él no pueden estar en desacuerdo uno con el otro. Su espíritu gobernado en el corazón creará armonía, amor y unidad. Lo contrario de esto se ve entre los hijos de Satanás. Ojo, su obra es provocar envidia, contiendas y celos. Eso es lo que vemos. Personas que en algún momento tienen envidia, quizás, de que tú estás prosperando espiritualmente. Su obra es provocar envidia, contiendas, celos. En el nombre de mi Maestro les pregunto a los profetas seguidores de Cristo, ¿qué frutos dan?
En el sistema de instrucción utilizado en las escuelas comunes se descuida la parte más esencial de la educación, saber, la religión de la Biblia. La educación no solo afecta en gran medida la vida del estudiante en este mundo, sino que su influencia se extiende hasta la eternidad. Qué importante entonces que los maestros sean personas capaces de ejercer una influencia correcta. Deben ser hombres y mujeres de experiencias religiosas que diariamente reciban la luz divina para impartir a sus alumnos. ¿Se dan cuenta? ¿Puede acaso un niño, un joven, poder saber las cosas eh, comunes sin haber tenido un maestro? Entonces la pregunta también es, ¿puede acaso una persona saber del Padre sin haber recibido a Jesucristo? No, hermanos. Entonces, el Señor necesita a esas personas. Dios ha enviado a su Hijo a través de su Santo Espíritu. Nosotros estamos teniendo la oportunidad de tener nuevamente una comunión con el Padre. Por esa razón, le pedimos a nuestro Señor Jesucristo que venga y habite en nosotros y saque todo lo impuro de nuestra vida. ¿Quieres hacer eso? Te invito, hermanos, a hacer esa oración conmigo. Entonces la pregunta dice, ¿qué pide Cristo para cada creyente? Que seamos uno con el Hijo, para ser unos con el Padre. Es interesante, ¿verdad? La unidad que este hombre de pecado pide para todas las religiones. Ser uno. Combatir contra el enemigo, entre comillas. Pero lo que se va a combatir es con el mismo cristianismo verdadero. Pero en este caso, el Señor pide que seamos uno, para ser uno con Dios. Entonces vamos a otra pregunta. ¿Cómo llegamos a ser uno con Cristo y el Padre? ¿Cómo llegamos a ser? Juan capítulo 8, verso 31 al 33. 8, 31 al 33 dice, con, con todo muchos de la multitud creyeron en él, decían, cuando venga el Cristo, ¿acaso harás más señales? Perdón, 8, 31 al 33, perdón. Dice así, decía Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, sois realmente mis discípulos, y conoceréis la verdad y la verdad os librará. Respondieron descendientes de Abraham, somos y jamás hemos sido esclavos, como dices, seréis libres. Jesús respondió, os aseguro que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. El Señor dice que la libertad está en el conocimiento de las palabras de Dios. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Qué verdad, hermanos? Recuerden que cuando nosotros estamos en el mundo, no conocemos lo que hemos hecho, pero cuando la ley está en nuestro delante, nosotros vemos y decimos, Señor, hemos pecado contra ti. Y ahí es donde aparece Jesucristo en el capítulo 12:32 de Juan, diciendo, cuando sea levantado de entre la tierra, atraeré a muchos. El, el pecador ve su condición, mira la cruz y dice, Señor, tú estás muriendo por mí. Necesito que tú me limpies y me perdones de mis transgresiones. En ese instante dice que la verdad nos liberta, hermanos, pero a través de la ley del Señor nosotros vamos a Cristo y somos libres del pecado. La ley de la libertad. Somos libres del pecado. Qué interesante se vuelve esa situación cuando nosotros nos damos cuenta de que el Señor ha hecho un trabajo minucioso para nosotros. Es necesario agradecer por esa razón. Cristo levantando
en la cruz hizo un pago que inmerecido para nosotros. Pero con ese pago nosotros tenemos oportunidad de todavía seguir vivos y poder estar ante la presencia de Dios. Dice en el libro Reflejemos a Jesús, la página 93. Estaremos sin excusas si por causa de nuestra propia negligencia ignoramos la demanda de la palabra de Dios. Dios nos ha dado la palabra, la revelación de su voluntad, y ha prometido el Espíritu Santo a todos los que lo pidieran para guiarlo a toda la verdad. Y cada alma que sinceramente desea hacer la voluntad de Dios conocerá la doctrina. La misión de Jesús fue puesta de manifiesto por milagros convincentes. Su doctrina asombró a la gente. Era un sistema de verdad que satisfacía la necesidad del corazón. Su enseñanza eran claras, sencillas, abarcante. Las verdades prácticas que anunció tenían poder de convicción y llamaban la atención de la gente. Las multitudes permanecían junto a él, maravillándose por su sabiduría. Sus modales estaban en armonía con las grandes verdades que proclamaban. No pedía disculpas, no vacilaba ni había la menor sombra de duda o incertidumbre de la que fueran diferentes de lo que declara. Hablaba de lo terrenal y de lo celestial, del humano y lo divino, con autoridad absoluta. La gente se admiraba en su doctrina como su palabra era con autoridad. Interesante, hermanos. Cuando se escucha ese mensaje, la palabra de Dios cambia vidas, hermanos, no solamente por leerla, sino porque lo aceptamos como está escrito. El Señor dijo en su palabra, el que tome el arado y me siga es digno, pero el que tome el arado y mire hacia atrás no es digno de ser llamado mi discípulo. Eso quiere decir, hermanos, que cuando nosotros vamos a la palabra, no solamente vamos para escucharla, sino para actuar, hacerlo. Pero este actuar no se logra de la noche a la mañana. Se logra con una preparación diaria, un esfuerzo para poder lograr lo que el Señor quiere con nosotros. Buscamos ser uno con Dios, pero para buscar y a tener esa oportunidad tenemos que tener sacrificio, hermanos. No solamente dejar que cada sábado nosotros vayamos a una sinagoga para reunirnos, o que el día del culto vayamos para poder escuchar la escritura, sino que nosotros tenemos que buscarlo. Tenemos la oportunidad, hermanos. Tengamos el tiempo para decirle al Señor, este momento quiero estar contigo. Permíteme, Señor, estudiar tu palabra y entender lo que tienes para mí. Si haces esto, el Señor te regalará lo más maravilloso, la verdad. Y esa verdad te hará libre. Y serás uno con Dios. Hermano mío, la pregunta entonces decía, ¿cómo llegamos a ser uno con Cristo y el Padre? A través de su palabra. Si queremos ser uno con Dios, tenemos que ir a la palabra. La palabra sin Cristo es muerta, pero la palabra con Cristo es vida y vida eterna. En esta mañana, mi querido hermano, ya también como día de preparación, que Dios te bendiga y de antemano te deseo un feliz día de la familia. Un abrazo a la distancia y que el Señor siempre esté a tu lado, dando lo necesario para que tú puedas vivir en este mundo de pecado. Bendiciones y hasta un próximo video, si así Dios lo permite.